Hola, ¿qué tal? En el video de hoy mostraré los circuitos de la práctica número 6 y el primero es un contador de personas. Entonces tenemos que hacer uso de la pantalla LCD con el módulo I2C y el sensor ultrasónico. Entonces consiste en que cuando una persona entre a una habitación se muestre en el LCD han ingresado, y en la segunda fila el número y un cuerpecito, una personita. Bueno, entonces en la primera fila iniciamos incluyendo la librería Liquid Crystal I2C.h. Acá definimos la dirección I2C, 16 columnas y 2 filas, y acá creamos unas variables donde asignamos los pines del trigger y del eco del sensor ultrasónico, el cual irá al pin 2 y el eco al pin 3. Luego las variables tiempo y distancia, y acá definimos una variable de personas para que nos vaya contando las personas que van entrando. Y acá con este byte custom char indicamos que, bueno, acá es el código para la personita. Con esto vamos a lograr imprimir la personita en un cuadro del LCD. Y acá en el voice setup iniciamos la LCD. Acá encendemos la luz de la pantalla LCD y acá la limpiamos para evitar cualquier carácter no deseado. Acá decimos que el pin del trigger del sensor ultrasónico va a ser una salida y el eco una entrada, y acá establecemos que el pin trigger va a estar bajo por un delay de 20 microsegundos. En el void loop establecemos que el pin del trigger esté en alto por 10 microsegundos, luego que esté en bajo, y aquí hacemos uso de nuestra variable tiempo. La igualamos a la función pulse in, y eco tiene que estar en alto, y acá decimos que la distancia va a ser igual a tiempo dividido 2 por 0.0344. Este 0.0344 es la conversión de 344.02 metros a centímetros sobre microsegundos. Y acá empezamos con el código del conteo. Establecemos que si la distancia es igual a 10, o sea 10 centímetros, y la distancia es mayor a 3, que en el LCD nos imprima el carácter de la personita en la columna 10, fila 1, y que la variable personas, la que habíamos asignado al inicio, la que está acá con el número 0, se vaya incrementando con este más, y que se imprima en la columna 1, fila 0, han ingresado, y en la columna 5, fila 1, el número, y acá en la columna 8, fila 1, las personas. A continuación lo mostraré en físico. Circuito, a continuación comprobaremos su funcionamiento. 1, circuito número 2. Este consiste en crear un circuito para monitorear la distancia a la que se encuentra una persona u objeto. Entonces iniciamos el circuito. Como se mencionó anteriormente, incluimos la librería del LCD, los parámetros y las respectivas variables para los pines del sensor ultrasónico. Acá creamos una variable para el buzzer donde decimos que va a ir conectado al pin número 7, y acá utilizamos unos LEDs para crear una alarma visual. Acá con el uso de vectores estamos diciendo que tenemos 3 LED que van conectados a los pines 8, 9 y 10. En el voice setup iniciamos el LCD
La luz de atrás la prendemos, lo limpiamos y acá declaramos como salidas y entradas los pines del sensor ultrasónico, como se explicó anteriormente. Acá lo mismo, y acá creamos un ciclo for estableciendo que los pines que habíamos mencionado acá en este vector van a ser salidas y que el pin del buzzer que dijimos que iba conectado al pin 7 con esta variable va a ser una salida. Entonces en el while loop hacemos la misma función del circuito 1, que es la que está acá, de la ecuación para que nos mida en centímetros. Entonces la primera condición consiste en que si la persona o objeto está lejos de 45 centímetros, en el LCD se imprime fuera de alcance. Eso lo hacemos con un if distancia es igual, si la distancia es mayor o igual a 45, que el LCD se limpie y que nos imprima en la columna 0 fila 0 fuera de alcance por un delay de 500 milisegundos o medio segundo. Después, para la segunda condición, que la persona o objeto esté entre los 30 y 45 centímetros, se imprime persona acercándose. Entonces, para esto establecemos si la distancia es menor o igual a 45 y la distancia es mayor o igual a 30. Esto porque nos dice que tiene que estar entre los 30 y 45 centímetros. Entonces, que el LCD se limpie, que en la columna 4 fila 0 nos imprima persona, y en la columna 2 fila 1 acercándose por un delay de 500. Después, si la persona se encuentra en un parámetro de entre 30 centímetros y 15 centímetros, que se imprima espacio privado. Entonces, si la distancia es menor o igual a 30 y la distancia es mayor o igual a 15, que el LCD se limpie. En la columna 4 fila 0 nos imprima cuidado, columna 1 fila 1 nos imprima espacio privado. Y acá con este for encendemos nuestra alarma visual, donde decimos que creamos una variable que A inicia en 0, A tiene que ser menor o igual a 25 y A tiene que ir incrementando. Como teníamos nuestros LED conectados en los pines 8, 9 y 10, estos pertenecen al puerto B, entonces establecemos el puerto B como alto durante 100 milisegundos, luego el puerto B como bajo durante 100 milisegundos. ¿Esto por qué? Porque tenemos un 100 acá y otros 100 acá arriba, serían 200 por el 25 de acá, 5000 milisegundos. Entonces nuestros LED van a estar encendiéndose y apagándose durante 5 segundos por un delay. Bueno, todo esto se tiene que imprimir cada 500 milisegundos. Después, para el último parámetro, la distancia tiene que estar entre 15 y 5 centímetros. Entonces, si la distancia es menor o igual a 15 y la distancia es mayor o igual a 5, que el LCD se limpie, columna 3 fila 0 nos imprime invadiendo y columna 0 fila 1 espacio privado. Entonces acá volvemos a crear el mismo ciclo for, pero en este caso sería con 50, porque ahora necesitamos que la alarma se active durante 10 segundos. Esta sería una alarma visual y una alarma de audio. Entonces acá establecemos lo mismo, que el puerto B esté en alto y el buzzer esté en alto por 100 milisegundos, luego en bajo y el buzzer en bajo por 100 milisegundos y luego un delay. Bueno, a continuación lo probaremos en físico. Circuito 2 en físico, sus respectivas conexiones para su funcionamiento. A continuación lo alimentaremos. Bueno, entonces en este momento para la primera condición nos decía que el objeto tendría que estar fuera de los 45 centímetros y que nos mostrara fuera de alcance. Si se acerca a los 45 y 30 centímetros, el mensaje será persona acercándose. Si se acerca entre los 30 y 15 centímetros, cuidado, espacio privado y una alarma visual de 5 segundos. Si nos acercamos hasta, bueno, acá todavía lo detectó entre los 15 y 30 centímetros. Acá ya estamos entre los 10 y invadiendo espacio privado y la alarma visual y sonora por 10 segundos.
el objeto está hasta los 50, después de que se haya apagado la alarma, nos muestra que está fuera de alcance. Circuito número 3, este consiste en un sensor de parqueo, el cual tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Tenemos que hacer uso del módulo o sensor ultrasónico y de la pantalla LCD. Entonces, la primera condición es que cuando el vehículo está a 50 centímetros de un objeto, aparecerá en el centro de la primera fila el número 50 y debemos de encender 3 bloques de cada lado. Entonces acá iniciamos la LCD. Estos pasos son lo mismo de los circuitos explicados anteriormente, y acá con la misma función con la que creamos la personita en el primer circuito, ahora creamos un cuadro. Para este caso todos nuestros espacios están en 1, ya que estamos haciendo un cuadro lleno. Entonces acá en el way setup es lo mismo que se explicó anteriormente, y en el void loop esta parte es la misma que se explicó anteriormente, y acá empezamos con los parámetros para la primera condición. Si la distancia es menor o igual a 50 y la distancia es mayor o igual a 30, que el LCD se limpie. En la columna 7 fila 0 nos imprime el número 50, y acá creamos un for para que nos imprima los cuadritos. Entonces tienen que ser 3 de cada lado. Iniciamos una variable que esté igualada a 0. Esta variable tiene que ser menor o igual a 2. ¿Por qué 2 sino 3? Si necesitamos 3 cuadros, porque nos cuenta desde 0, 1, 2, entonces ya van 3 cuadros. Si poníamos 3 nos iba a imprimir 4 cuadros, y jamás más. Luego acá le decimos que el LCD se crea un carácter que sería 0, cuadro, que así hemos nombrado nuestro carácter acá, cuadro, y que en la posición LCD set cursor, acá decimos que en vez de indicar una posición como tal, ponemos la variable a, 0, para que nos vaya imprimiendo los números de la letra A en las posiciones. O sea, cuando esté a 0, acá va a ser 0, cuando sea a 1, 1,0, y cuando llegue igual a 2, 2,0, y ahí se va a detener. Y después acá creamos lo mismo, pero para el otro lado, que serían, como la LCD tiene 16 cuadros, entonces ponemos el 16, la variable ahora inicia en 16, y esta tiene que ser mayor o igual a 13 y se tiene que ir restando. Y en este caso ponemos el LCD set cursor b, 0 para que sea 15, 14 y 13, para que nos vaya restando, y 0 para que sea en la columna 0 pero del otro lado, y que estos se enciendan por 300 milisegundos, luego que la LCD se limpie, y luego que se vuelva a encender por 300 milisegundos, y así sucesivamente. Luego los parámetros para la segunda condición. En este caso, cuando el vehículo esté a 30 centímetros de un objeto, aparecerá en el centro de la primera fila el número 30 y deberá encender 5 bloques de cada lado y mostrar el mensaje cuidado en la segunda fila de la LCD. Entonces acá establecemos, si distancia es menor o igual a 30 y distancia mayor o igual a 10, que el LCD se limpie. En la columna 7 fila 0 nos imprima el 30, en la columna 4 fila 1 nos imprima cuidado, y acá creamos el mismo ciclo for que se mencionó anteriormente, solo que en este caso le agregamos 4, porque ahora necesitamos 5 cuadritos de cada lado. Como expliqué anteriormente, se cuenta desde el 0, entonces ya tenemos 5 cuadritos, y acá sería del 16 al 11 para que nos imprima los 5 cuadritos. Igual dura encendidos 300 milisegundos, luego se limpia y luego se apaga, y así sucesivamente. Parámetros para la tercera y última condición, que cuando el vehículo esté a 10 centímetros de un objeto aparezca en el centro de la fila 1 el número 10, y en la segunda fila alto, y en este caso 7 cuadritos de cada lado. Entonces acá en la columna 7 fila 0 imprimimos el 10, columna 6 fila 1 el alto, y acá el mismo ciclo for, 0 a 6 para que sean 7 cuadritos porque se cuenta desde el 0, y acá de 16 a 9 para que nos cuente para que nos cuente 7 cuadritos. Y acá activamos un pin 7 que activa un buzzer para que cuando llegue
cuando sea la última condición y esté a 10 centímetros, se activa un buzzer y que lo de la LCD esté encendido por 300 milisegundos, luego que se limpie, que el buzzer se apague y que la LCD se apague por 300 milisegundos y luego se limpie. A continuación lo mostraré en físico. En físico tenemos nuestros componentes y sus debidas conexiones para su funcionamiento. A continuación lo conectaremos. Según las condiciones, cuando el objeto estuviera a 50 centímetros, nos debería mostrar en el LCD el mensaje del número 50 en el centro y 3 cuadritos. Si nuestro objeto está en el rango de 50, en este caso lo configuré para que cuando esté en el rango de 50 y 30 nos siga indicando que hemos pasado la barrera de los 50 centímetros, y cuando llegamos a los 30 nos aparece 30, cuidado, y en este caso 5 cuadritos. Si estamos entre el rango de 30 y 10 centímetros nos sigue mostrando el mismo mensaje, que ya pasamos la barrera de 30, que tengamos cuidado. Y si llegamos a los 10 centímetros sale el número 10, la señal de alto y una pequeña alarma para que nos detengamos, y se apagará hasta que salgamos del rango de los 10. En este caso estamos en los 50. Ejercicio número 4 es un ejercicio de funciones. Tenemos que hacer uso del sensor del módulo ultrasónico y dos funciones propias con retorno de valor. Entonces la primera función permite tomar la lectura a la que se encuentra el objeto y devolver el valor en centímetros, y la segunda devolverlo en pulgadas. Entonces, ¿qué son las funciones? Vamos a ello. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Además, una función puede ser diseñada o implementada de forma independiente del resto del código. En este caso creamos nuestra propia pestaña que se llama funciones, y tenemos acá nuestras 3 funciones. En este caso creé 3. ¿Para qué sirven las funciones? Las funciones sirven para ordenar nuestro código y además hacer que unas partes sean independientes de otras. Entonces acá iniciamos declarando las variables para el trigger y el eco, y una variable que se llama espacio. En el void setup iniciamos el serial.by en 9600, y acá, como en los circuitos anteriores, ya no tenemos todo el montón de filas que se encienda este pin que esté abajo con un delay de 10 segundos y esto, sino que solo tenemos inicio sensor, paréntesis y punto y coma, y eso es todo. ¿Por qué? Porque acá en las funciones creamos una función que se llama void inicio sensor, donde decimos todo, qué pins tienen que estar en alto, en bajo y por cuánto tiempo. Después en el void loop decimos que nuestra variable espacio, esta, sea igual a medida en centímetros, que en el monitor serial nos imprime instancia en centímetros, el valor de la variable espacio cada un segundo. Y bueno, eso sería la primera parte para los centímetros. Acá ya hacemos uso de nuestra segunda función, medida centímetros, que sería la que está acá, donde tenemos las variables tiempo y distancia. Entonces acá activamos el trigger por 10 microsegundos, luego lo desactivamos, luego el tiempo igual a pulse in. Bueno, esto es lo mismo que se explicó en el circuito 1, pero acá ya hacemos uso de la función return distancia, que nos devuelva la distancia, en este caso en centímetros con esta fórmula, y en el monitor serie nos los devolverá en centímetros con estas condiciones, pero nos ahorramos más líneas y hace que esto se vea más ordenado. Después espacio igual a medida inch, pulgadas. Acá es lo mismo, le decimos al monitor serie que nos imprima distancia en inch, que nos imprima el valor de espacio por cada segundo. Entonces acá sería prácticamente lo mismo de los centímetros, lo único que cambia es este valor,
ya no lo multiplicamos por 0.03244, que es la conversión de 344.2 metros sobre segundo, sino que lo convertíamos a centímetros sobre microsegundo, y acá convertimos pulgadas sobre microsegundo. Y bueno, sería lo mismo, y a continuación lo mostraré en físico. El objeto a unos 48 centímetros y entre 20 pulgadas. Vamos a ver en el monitor. Y acá nos marca 47 centímetros, 18 pulgadas. Si lo movemos a los 30 centímetros, 12 pulgadas. Acá tenemos 29 centímetros, 11 pulgadas. Bueno, esto puede ser porque el módulo ultrasónico no es tan preciso a veces. Vamos a moverlo otra vez. Acá tenemos 11 centímetros y 5 pulgadas. Y acá tenemos 11 centímetros, 4 pulgadas. Acá lo acercamos más y está entre los 4 centímetros y 2 pulgadas. Y acá tenemos 3 centímetros, 1 pulgada. Lo alejamos y está a los 77 centímetros y 30 pulgadas. Y acá tenemos 76 centímetros y 30 pulgadas.